Dios le continúe bendiciendo en esta noche, mis hermanos. Estamos aquí para seguir en la segunda parte de ya el tema que ya hemos desglosado en la primera parte. O sea, esta noche tenemos la segunda parte. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Hermano, preséntese aquí en mi canal. Dios le bendiga grandemente, mis hermanos. Estamos acá presentes nuevamente una vez más para compartir y llevar palabra de Dios en esta noche. Shalom para todos. Primeramente, pedimos que el Espíritu Santo, el poder de Dios, pueda ser derramado sobre cada uno de ustedes, de cada persona, cada vez ver este contenido. Y sé que será de mucha edificación para cada uno de ustedes. Amado Dios, en esta hora, así mismo oremos pidiéndole a nuestro Padre. Amado Dios, Padre de la luz, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, te pedimos en esta hora que nos dé la iluminación, la comprensión de tu palabra, el entendimiento, y guíanos a través de la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine cada día. Que cada persona que ha de ver este contenido en esta hora pueda ser iluminado, dándole comprensión y el entendimiento en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo esta noche una porción de la palabra para comenzar con nuestro tema, mis hermanos. El hermano Samuel va a leer la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, el contenido que vamos a seguir en esta noche es dándole continuidad a la primera parte en cuanto a lo que es el ángel de la muerte. En esta noche habrán, en cuanto a octavas mayores más superiores, ¿verdad? En cuanto, o sea, un ampliamiento más en cuanto a este contenido se refiere. Pero antes de continuar, vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice esta versión: a las comunidades. El que venza le daré a comer del maná escondido. El que venza le daré a comer del maná escondido. Del maná escondido, para que tenga entendimiento. Y le daré una piedrecita blanca, y escrito en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Asimismo, leemos también en el libro de Isaías, del capítulo 52. Dice, Isaías 52. Dice, ciertamente, versículo 6, ciertamente mi pueblo conocerá mi nombre. Ciertamente mi pueblo conocerá mi nombre. En aquel día en el que prometió, estoy cerca ahora. O sea, está cerca el día en que mi pueblo conocerá mi nombre. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente que, como le dije anteriormente, que cada persona tiene un nombre que le puso o le pusieron sus padres. Pero esos nombres que le pusieron sus padres fue producto por ciertas afinidades que habían con personas, nombres de personas, lugares o eventualidades. Pero dice la palabra de Dios que en aquel día nuestro Padre nos dará a conocer nuestro propio nombre. Así como nosotros tenemos un nombre interno que no es el que nuestro Padre nos ha puesto, nuestro Padre nos lo dará a conocer. Pero asimismo hay una promesa. Aparte de que está esa promesa para el pueblo de Dios, también está la promesa de que también en los últimos días el Padre también daría a conocer su nombre. O sea que vamos a conocer el nombre del Padre. Vamos a conocer nuestro nombre como persona, como alma, conocer nuestro nombre, pero también conocer el nombre del Padre.
Y por eso es que nosotros debemos preguntarnos de dónde, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de la vida, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Dando a entender desde ese punto de vista que nosotros no somos el cuerpo físico, sino que en nuestra parte interna, interior, somos almas. Continúe. Bendito Dios. Bueno, Gloria a gracias, Dios. Señor. Te vamos a dar gracias por esa palabra, Padre Santo. Hace calor, papá. Sí, Señor, te agradecemos por una palabra tan poderosa. En el nombre de Jesús, mis hermanos, esta noche seguimos con el tema. Hermano. Léalo ahí. Seguimos con el tema. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo es el físico del ángel de la muerte cuando llega? Puede ser grotesco, puede ser una persona, dependiendo todo, vamos a hablar. Sí, dependiendo la magnitud del pecado que usted haya hecho, de la magnitud de la maldad que usted haya hecho, mis hermanos, todo eso depende cómo toma esa figura ese ángel. Bueno, vamos a dejar a nuestro hermano que siga desglosando ahí del tema. Di a entender en el video anterior que el ángel de la muerte, no solamente el ángel de la muerte, sino los ángeles de la muerte, porque los ángeles de la muerte son muchos, son cientos y cientos. No existe un ángel de la muerte, sino los ángeles de la muerte. Imagínense que acá en Dominicana fallecen 200 personas, pero en otro país, en la misma hora y en el mismo minuto, fallecen 100 personas. En otro sitio fallecen tanto y tanto y tanto. O sea, porque ocurren muchas muertes en el mundo en el mismo instante. Y cada persona que desencarna, que le ha sido cortado el cordón de antacarana o el cordón plateado, se le dice plateado por su color, pero no es que se llama el cordón plateado, sino se conoce como el cordón de antacarana, que quiere decir el cordón de la vida. El cordón de la vida es cortado en cada persona a la hora de desencarnar. Si existe un ángel de la muerte, entonces ¿cómo son desencarnadas miles de personas en un solo instante? Reflexión. Hago este aclarecimiento porque hay personas que en el video anterior estuvieron hablando que el ángel de la muerte es el varón del cementerio. Y no es así, mis hermanos, no es así. Porque los ángeles de la muerte no son uno, no es uno. Son varios. Son cientos y son cientos y son cientos. Y algunos dicen, no, porque el ángel de la muerte es el diablo. Mis hermanos, dice la palabra de Dios claramente en el libro del Génesis, en el libro del Bereshit, que cuando la humanidad fue expulsada del jardín del Edén, se pusieron allí dos ángeles con una espada, para que cualquiera que quisiera entrar al jardín del Edén, no pudiera entrar y tomar del fruto del árbol del conocimiento. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Hay personas que se les está negado el conocimiento. Lamentablemente el caso. Hay personas que para ellos el conocimiento se les está negado, porque no están preparados para lo que Dios les quiere revelar. Y para Dios revelar hay que salir de la religiosidad. Si no aprendemos a salir de la religiosidad, entonces el Padre no va a poder revelarnos el conocimiento. ¿Entiende? Entonces las cosas son así, mis hermanos. Y por eso este tema, en cuanto a los ángeles de la muerte, que cómo es el físico de los ángeles de la muerte, es un tema complicado en el sentido de que para los escépticos que no creen en absolutamente nada,
dirían esto es falso y esto no existe. Mientras que por otro lado, los cristianos en todo el sentido en general, los cristianos en todo el sentido general, algunos dan por creerlo, pero otros como que le entienden un poquito a media, por otros lo comprenden con conciencia. Un permisito, hermano. Algunos hermanos me han escrito y tengo aquí una preguntita para el hermano Samuel para que sean llenadas esa expectativa que tienen los hermanos. ¿El ángel de la muerte es enviado por Dios o por Satanás? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay personas que he visto tantos testimonios en cuanto a los ángeles de la muerte, porque las personas no comprenden que existen los ángeles de la muerte y son cientos, incontables, cientos y cientos. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que tienden a endemonizar, o sea, los ángeles de Dios. Mayormente, más el pueblo evangélico, en su gran mayoría, no todos, porque vemos hombres de Dios muy comprendidos acá en este camino. Entonces, el pueblo de Dios evangélico es muy tendido a endemonizar los ángeles de Dios, porque ellos entienden que cuando se habla de los ángeles de Dios, lo están viendo en el aspecto físico, como algo que va a irradiar una luz enorme, brillante, con dos alas blancas, grandes, irradiando luz. Es un ángel de Dios. Y ahí está, hermano, mis hermanos, ahí está el gravísimo error del pueblo de Dios. Ahí está el gravísimo error. En el pueblo de Dios, vemos muchas personas que endemonizamos los ángeles de Dios, porque los ángeles de Dios tienen diferentes funciones. Existen los ángeles de la fuerza, los ángeles de guerra, ángeles de la fuerza. Existen los ángeles del amor. Existen los ángeles de la vida. Existen los ángeles del amor. Los ángeles que son encargados directamente para la familia. Los ángeles que son encargados directamente para la finanza. O sea, que en todo infinito universo existen ángeles que están destinados para diferentes funciones, y entre ellos los ángeles de la muerte. ¿Acaso, como hace mi esposa la pregunta, acaso son los ángeles de la muerte enviados por Dios o por el diablo? Mis hermanos, a través de la luz de la palabra de Dios, cuando el ángel de la muerte en el antiguo Egipto mató a todos los primogénitos de los faraones en el antiguo Egipto, en el antiguo Misrayim, el antiguo Egipto, ese ángel de la muerte, ¿lo envió Dios o lo envió el diablo? Díganme. Fue enviado por Dios. Cuando David censó al pueblo y estaba el ángel allí con su espada desenvainada, que iban miles de muertos en el pueblo de Israel, ese ángel, ¿quién lo envió? ¿Dios o el diablo? Lo envió Dios. Cada vez que había una mortandad de muerte en el pueblo de Israel, que había muerte porque el pueblo de Israel violaba la misbó, los mandamientos del Altísimo, venía el ángel de la muerte y hacía una mortandad enorme. ¿Quién mandó ese ángel? ¿Quién lo mandó? Lo mandó Dios. Porque esos son ese es el papel que cumplen esos ángeles de Dios, mis hermanos. Y es nuestro Padre que lo manda para hacer su obra. Entonces, los ángeles de la muerte, en diferentes culturas y pueblos, se le han dado diferentes nombres. Pongamos por ejemplo, en el conocimiento islámico del Islam, el ángel de la muerte, el nombre que se le da es el nombre de Azrael. El ángel Azrael es el que aparece en la doctrina o el conocimiento del Islam, o en el Corán. En el Corán aparece como el ángel Azrael.
Pero asimismo no solamente existe el ángel Azrael como ángel de la muerte, y así también como aparece en el Zohar, que es una escritura que está íntimamente relacionada en Israel con el conocimiento de la Kabbalah, el Zohar, o conocido como el libro del esplendor. También aparece Azael con el nombre de Azrael. Pero asimismo revela el Islam que existen cientos y cientos y cientos de ángeles que están a la orden del ángel Azrael, para que el ángel Azrael entonces le dé la orden, porque estos ángeles son los encargados de que cuando las personas son desencarnadas y las personas son destinadas al abismo, entonces ellos son los encargados de llevar las almas para introducirlas entonces a los lugares o a los círculos del inframundo a donde cada alma tiene que llegar. Amén, amén. Muy buena la pregunta. Otra hermana también me escribió. Dice, pregunta ella, ¿dónde llevan a las personas cuando le cortan el cordón de antacarana? O sea, el cordón plateado. O el cordón plateado. O el cordón plateado. Mira, es un tema amplio, porque a veces me detengo, porque si la esposa mía me deja hablar, la arranco por ahí. No. Y no la dejo hablar. Estoy llevando ahí al no la dejo hablar. Pero hay muchas sorpresas, hay muchas, mira, por ahí hay muchas cosas escondidas en cuanto a los ángeles de la muerte. Muchas cosas escondidas que hay por ahí. Donde tengo los manuscritos antiguos de miles de años, que trascienden a través de diferentes culturas más del pueblo de Israel, hablando sobre los ángeles de la muerte. ¿Quiénes son los que vienen a buscar al pueblo de Dios? Cuando un cristiano muere, ¿quién lo viene a buscar? ¿Y dónde lo llevan? ¿Y dónde lo llevan? Entonces, te hice una pregunta, ¿dónde lo llevan? Claro que sí. Miren, es un tema que para nosotros conocerlo, mayormente como cristianos, debemos primeramente tener la experiencia, buscar la experiencia en el mundo espiritual. Porque primeramente habrán personas que van a decir, bueno, lo que este señor, lo que estas parejas están diciendo, no están diciendo nada porque la Biblia no lo dice. La palabra de Dios dice claramente, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Eso es claro y directo. Clama a mí, yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La Biblia te habla de todo, pero dentro de ese todo que te habla, te está hablando de lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, en ese sentido. Pero la Biblia no te dice a ti cuántas veces un profeta de la Biblia iba al baño cuando tenía su necesidad. La Biblia no te dice cuántas veces un profeta se cepillaba. Entonces hay personas que te dicen, no, porque la Biblia tiene que decírmelo todo. La Biblia no te va a decir todo, porque dice la palabra de Dios que Dios hizo el hombre, pero que me busque un texto bíblico donde diga cómo Dios hizo toda la anatomía del hombre. No existe. No existe. Que aparezca un texto que te diga cómo Dios te hizo el cerebro. Tampoco aparece. Cómo te hizo el corazón. Tampoco. Cómo te hizo los intestinos. No aparece tampoco. Si nosotros analizamos toda nuestra anatomía interna, no aparece un texto que te explique en la Biblia de manera clara y directa, ni simbólica, de cómo Dios hizo toda la anatomía interna, una parte por parte. No existe un texto. Sin embargo, la palabra de Dios solamente se limita en el principio, porque es de Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe. Te lo dice. Y cuando llega en esa parte que crea al hombre, tomó barro y después que tomó el barro, dice la palabra de Dios claramente, y creó Dios al hombre, varón y hembra, y a su imagen, macho y hembra lo hizo su imagen, y llamó el nombre de ellos Adán. Y después de entonces, en el Génesis capítulo 2, abarcando más lo que dice el capítulo 1, dice que el hombre estaba solo y no encontró ayuda para él. Entonces hizo caer un sueño profundo sobre él, y desde él se saca entonces una costilla y forma a la mujer. Pero
en ninguna parte te explica la Biblia cómo Dios hizo toda la anatomía del hombre interna. Entonces, ¿cómo yo puedo investigarle eso? En el mundo espiritual. Entonces, asimismo, este conocimiento, para nosotros poderlo comprobar y entenderlo, comprenderlo, debemos entonces aprender a conocerlo espiritualmente. Debemos aprender a conocerlo espiritualmente, mis hermanos. Porque algunos dirían, bueno, pero no ha venido un muerto más allá para que revele por ahí cristianos que se han muerto y después vuelven. Así mismo. Entonces ahí vamos a entrar en la pregunta que usted hizo. ¿Dónde van la persona a la hora de ser desencarnado? Muy buen tema. Miren, mis hermanos, cuando las personas son desencarnadas, que le llega la hora, quizá cuando si que va a desencarnar o lo van a desencarnar. Desencarnar quiere decir una separación del cuerpo, la separación del alma. Del cuerpo, del alma. Eso significa, quiere decir desencarnar. La separación del cuerpo, del alma. No muerte, no que murió. Desencarnar es la palabra correcta, desencarnar. Entonces, si la persona va a ser desencarnada a los 20 años, a los 30 años, a los 45 años, ¿verdad? La persona puede, por la ley, ya destinado por la ley del karma, por las maldiciones que esa alma ha acarreado, entonces la persona, si llega a Cristo, la persona entonces se puede liberar. Si va a los 30 años, se le va a cortar el cordón. Entonces la persona en el camino de Cristo puede liberarse de todo esto a través de la oración, pidiendo perdón por sus pecados, los pecados cometidos de manera consciente, los pecados cometidos de manera inconsciente, lo que él recuerda, lo que no recuerda, para que Dios tenga misericordia de uno. Trabajando en el Evangelio de Cristo, dando la palabra de Dios de manera desinteresada, por amor. O sea, eso viene siendo, es como cuando uno de parte de uno toma como hacer un sacrificio, en el sentido de sacrificarse por la obra de Dios, entregando el Evangelio de Dios. Entonces la persona, a través de todos esos méritos que la persona va acumulando, que fue lo que habló Jesús, que no ahorréis tesoro en la tierra donde todo se corrompe, sino en el reino de los cielos. En el reino de los cielos se ahorra cuando nosotros empezamos a trabajar de manera desinteresada, entregar la palabra de Dios, darla por el amor, de manera desinteresada. Entonces, no solamente esto, ayudar a quien usted pueda ayudarlo, un necesitado, al que tenga hambre, el que necesita un zapato. O sea, esos son los méritos que se van acumulando en el mundo espiritual. Disculpe, hermano, eso como si fuera que usted estuviera en el banco y usted va ahorrando un poquito de dinero. Así es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. De acuerdo, si usted no tiene nada ahorrado, nada, pues ya usted sabe lo que va a pasar. Nada tiene. Hay que hacer sacrificio por la humanidad, sí. Ayudar a un necesitado, una persona por ahí necesite. No le dé dinero a personas que usted vea que tiene, porque muchas veces nosotros damos para recibir, pero cuando usted da, usted sabe que usted no va a recibir de esa persona pobre, pues Dios lo bendice, Dios le suple. Así es, hermano. Siga mi hermano ahí. Entonces, cuando la persona va a llegar el momento que va a ser desencarnada, entonces desciende uno de los ángeles, mandan a un ángel de la muerte. Ese ángel, las personas que lo observan a la hora de ser desencarnado, muchos se espantan, ven un monstruo, unas cosas que no tiene, infernal, que les voy a hablar de esto, pero en el tercer video, de cómo algunos profetas bíblicos tuvieron experiencia con los ángeles de la muerte. Y yo sé que muchos hermanos, ¿y dónde la Biblia lo dice? Vamos para allá, donde el profeta de Dios tuvieron contacto con ángeles de la muerte. Y eso vamos a hablar de eso por en el tercer video. Entonces, mis hermanos, cuando el ángel de la muerte llega, toma la figura dependiendo de la persona que va a ser desencarnada. Muchas veces ven un niño que llega,
otros ven un hombre que llega con un sombrero negro, otros ven una figura vestida de negra como con una capucha. Okay, sí. Llega como con el rostro de una calavera, como con el rostro de una calavera. Entonces agarran al desencarnado y les cortan el cordón de Antacarana. Esto es conocido como el rayo de la muerte. Esto es conocido como el rayo de la muerte. ¿Por qué se le llama el rayo de la muerte? Porque es como un rayo eléctrico, como cuando el alma está conectada del cuerpo físico, esto es todo energético. El alma está conectada al cuerpo físico, pero no solamente al cuerpo físico. Cuando nosotros nos acostamos a dormir en la hora del sueño y nuestro cuerpo espiritual sale al plano espiritual o plano astral, o conocida como algunos como la cuarta coordenada o cuarta dimensión, el alma sale, el cuerpo astral sale, el cuerpo espiritual, el alma está ahí, porque el cuerpo físico está vivo. Pero es como que si estuviera vivo y también estuviera muerto. Pero el cuerpo está ahí en la cama. Por el cuerpo espiritual, ahí está el alma. Porque el alma está conectada a los 7 cuerpos espirituales. Cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo de las emociones o cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico y átmico. Son los 7 cuerpos internos. Entonces el alma está conectada. Cuando el desencarnado es desencarnado, su alma es cortada, es separada, pero del cuerpo físico. Tiene que entender eso. Del cuerpo físico. Porque el cuerpo astral o el cuerpo espiritual, el alma se va con su cuerpo astral o con su cuerpo espiritual. Entonces el ángel de la muerte es en ese momento el que se encarga de cortar como ese hilo, por eso se le llama hilo de conexión, ese hilo de conexión Antacarana, por eso se le llama el rayo de la muerte, porque es como un rayo que cae ¡fum!, sobre la persona. Entonces hay personas que a la hora de ser desencarnado sienten como que, en el caso mío, que yo vi mi abuela cuando ella falleció, así literalmente, ella estaba acostada en la cama y ella se quejaba de los dolores que tenía, y vi que cuando ella y se quedó con la boca abierta, como que sintió como un dolor, es como un pequeño dolor, y se quedó ahí mismo. Eso yo contemplé eso, a mí me tocó contemplar eso a la abuela mía, y que fue mi mamá que murió también, porque ella fue la que me crió. Entonces cuando la persona le cae ese rayo, que ese ángel desciende y corta, la persona siente como un dolor, como un pequeño dolor. Mientras que hay otra persona que tiene la dicha de ser desencarnado sonriendo. Sí. Porque eso todo, claro. Todo esto sí depende de la persona. ¿Qué sucede entonces? Entrando ahí lo que hace la pregunta mi esposa, ¿dónde llevara el alma? Miren, mis hermanos, el alma durante pasa un proceso, que ese proceso dura. Hay un proceso de 7 días que se da cuando es más largo, pero son 3 días principales, aunque se alarga también a 7 porque hay otro proceso que llega a 7 días. Pero hay un proceso de 3 días. En ese proceso de 3 días que el alma es desencarnada y se le corta el cordón de Antacarana, conocido como cordón plateado, que el alma es separada de su cuerpo. El alma dura 3 días deambulando. Eso se conoce cuando la persona está desandando. Okay. Eso se conoce cuando la persona está desandando. En ese proceso que a la persona se le corta el cordón, hay pan. Hay otro ángel que tienen que hacer su trabajo, porque el ángel de la muerte es encargado de cortar. Hay pan. No más corta. Él corta. Él corta ahí. Porque hay otros ángeles que se encargan de llevarlo al abismo o de llevarlo a las regiones de la luz. Ya son otros ángeles que se encargan de eso. Entonces, en ese proceso de esos 3 días, el alma tiene que pasar por un juicio individual.
porque hay dos clases de juicio: el juicio individual como persona y el juicio universal planetario, que será la venida de nuestro Salvador y Redentor Yahshua HaMashiach. Entonces, en ese juicio individual es que la persona personal, de manera personal, se le va a pasar un juicio. ¿Qué sucede? Cuando la persona sale a desandar, la persona tiende a visitar lugares a los cuales él estaba acostumbrado. A ir a visitar. A ir. Ajá. Si él estaba acostumbrado a trabajar en una empresa, él va inmediatamente allá. Si él está acostumbrado a ir a un picapollo, a pedir un picapollo, muchos lo ven y dirán, pues este hombre está loco, está hablando cosas de película. Pero son realidades en el mundo espiritual. El alma, a la hora de ser desencarnada, cuando él fue desencarnado, hay un detalle que se está dando. Él cree que todavía él sigue vivo por tener la conciencia dormida y no darse cuenta. Ojo con esto, mis hermanos, ojo con esto. El desencarnado cree que todavía sigue vivo. El desencarnado cree que todavía sigue vivo. Y él tiende a desandar y visitar los lugares donde él iba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el desencarnado, que ya no pertenece al mundo físico, al plano físico, ya él está en el mundo espiritual, con su cuerpo espiritual, astral, en esa dimensión, él va al picapollo. Y su parte astral, espiritual, le habla a la parte espiritual del que está vendiendo el picapollo o la comida o el refresco. Sí, y esa otra parte. Y le dice, oye, ¿cómo son las cosas entonces? El que está vendiendo físicamente la comida, la parte espiritual le responde al muerto desencarnado y le sirve la comida y le sirve el alimento, y el desencarnado se come su picapollo. Pero en materia astral, en materia espiritual. ¿Está oyendo, mis hermanos? El desencarnado. Porque es que allí existe todo. Todo lo que existe en el mundo físico existe en el mundo espiritual. Sí, porque dice la palabra que el mundo está hecho de lo que no se ve. De lo que no se ve. Así es. O sea, en esta parte, usted está aquí ahora, pero en la parte espiritual está la casa, está la calle, están la gente, están los carros. Hermano, usted cuando sale en el espíritu, usted ve todo. Todo igual. Es igualito, hermano, así es. O sea, que dice la palabra que está hecho de lo que no se ve. Lo que no se el ve. Mundo espiritual. Así es, continúe, mi hermano, ahí. Todo se hizo de lo que no se veía. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11. Es un capítulo que tiene un versículo muy poderoso, pero que no ha sido entendido, no ha sido comprendido, no ha sido enseñado de la manera correcta como debe enseñarse. Dice textualmente: la fe es la certeza de lo que se espera, De lo que, la convicción de lo que se ve. de lo que no se ve. De lo que no se ve, Sí, disculpe. sí. La fe es la certeza de lo que se espera, De lo que no se ve. pero la convicción De lo que se ve. de lo que no se ve. De lo que no- La convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere eso decir? Que usted no lo ve físicamente, pero lo está viendo espiritualmente. Así es. Porque eso es lo que tiene que ver el Hijo de Dios, porque la fe no ha sido explicada como se debe explicar, ni ha sido enseñada como debe enseñarse. Porque existe la fe muerta y existe la fe viva. Existe la fe subjetiva y existe la fe objetiva. Entonces, la fe objetiva es que cuando usted tiene fe en algo que físicamente no se ve, pero espiritualmente ya usted lo vio, usted está convencido y tiene convicción. Así mismo. Entonces, tener convicción es cuando usted está convencido y tiene convicción que es real, porque esto usted lo ha vivido y usted lo vio. Eso es tener convicción. Estamos hablando de un evangelio de vivencia, de un evangelio de poder, para poder ver y comprobar esto y vivenciar el mundo espiritual. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de estos temas del mundo espiritual,
para el escéptico y para el religioso será un poco complicado. Pero esto hay que aprender a experimentarlo con su propio pellejo. Sí. Buscarle el conocimiento. Claro. Entonces, por eso el desencarnado en el mundo espiritual observa y ve todo lo que existe en el mundo físico. Entonces, él cree que todavía está vivo y ya está muerto. Quisiera darle un pequeño testimonio, pues yo nunca te lo hubiese dicho. Ahora que estamos hablando de eso, ahora que se me está refrescando la mente. Una vez, mis hermanos, yo estaba en un lugar y en ese lugar yo me siento como un olor a muerte, como a flores, porque la muerte es un olor a flor, que yo lo sentí, eso. Antes, o sea, yo no era cristiana, ni tampoco estaba en el satanismo con el esposo mío, era una persona normal. Y yo voy a cruzar un puente. Pues cuando voy a cruzar el puente, antes de cruzar el puente, me llega ese olor terrible, 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 de olor a flores, un olor a flores, terrible, que ese es el olor de la muerte, que yo lo he huelido. Y estoy yo parada, así mismo, yo sentí que mi alma, pero yo no entendía nada. Porque nunca había sabido lo que era espiritual, lo que era la espiritualidad, ni nada de eso, había como nada. Y yo siento que mi alma se me fue y yo caí, porque yo sentí que yo caí. Y caí en el medio de la calle. Y cuando estaba ahí, no casi en el medio, sino como en la orilla, ahí más o menos. Y me quedo ahí y siento mi alma que va caminando y que cruza. Y me van presentando a mí que si yo me hubiese montado en un carro y había cruzado del puente, allá me presentaron un accidente espantoso que iba a tener en el carro donde yo estaba. Y todo eso así me lo mostraron. Pero yo sentía que mi alma se estaba yendo ese día. Y yo sentía así caminando. Y cuando veía, me presentaron así todo eso, ese accidente espantoso. Y luego, al rato, entonces yo como que volví. Cuando yo volví a mi cuerpo, había muchísima gente redondeada al lado mío y me estaban poniendo la mano porque todo el mundo estaba asustada, pensaba que yo me hubiese morido. Pero a mí me presentaron antes lo que iba a pasar. Pero yo vi que mi cuerpo se separó. Y mi cuerpo cayó y salió mi alma, así. Porque ahora fue que yo lo vine a entender hace mucho, pero fue ahora cuando yo entré aquí al Evangelio, hermano. Y nada, cuando volví a mi cuerpo, yo estaba fría, yo estaba pálida, mis hermanos. Entonces agarraron a la persona y me llevaron a un lugar donde yo residía. Mis hermanos, miren, esto es real. Hay muchas experiencias de muchos Santo hermanos. Dios. Hay muchos hermanos evangélicos que han tenido mucha experiencia con la muerte, que he escuchado muchos testimonios fuertes de hermanos evangélicos que han durado días muertos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ellos lo han traído y están dando por ahí los testimonios. Y es real, es real. Muchas personas no creen esto, pero esto es real. Así que, mis hermanos, seguimos. Miren. Cuando la persona ha sido ya desencarnada, para hablar donde la persona es llevada, que la persona, hay muchos que no se dan cuenta, aunque hay muchos que lo saben que ya no están en el mundo físico, porque eso depende de su nivel despierto de conciencia que tenga la persona. El desencarnado que cree que todavía sigue vivo, entonces él va a ser conducido entonces a la región superiores. Quienes vienen a buscarlo, mandan un ángel, mandan los ángeles, que son muchos, millares, comandados por el arcángel Gabriel, que son los ángeles que tienen que ver ahí entonces con la vida, y mandan a buscar al desencarnado con un ángel de esos que tiene que ver con la vida. Entonces ese ángel es conducido a un juicio. Ese desencarnado es conducido a un juicio. Y se le pasan juicio ya, hermano. No, sí, así mismo, ahí es que vamos a entrar. Entonces, el desencarnado, en ese juicio individual,
particular que es inducido allá. Entonces es un momento fuerte y penoso para el desencarnado. Es un momento fuerte y penoso para el desencarnado. Porque en ese juicio se le va a abrir a él una pantalla grande, enorme. En esa pantalla le van a él a despertar la conciencia. Lo van a iluminar y lo van a despertar para hacerle entender que ya le está muerto. Que ya él ha sido desencarnado, ya está muerto y no tiene cuerpo físico. Entonces, en ese juicio se le muestra una pantalla grande. Entonces un juicio, imagínense cuántas personas están en un juicio. Están los ángeles de Dios como testigos. Hay ángeles de Dios como testigos. Ahí hay maestros. Ahí hay abogados. Ahí hay un juez. Y ahí en ese juicio hay un acusador. Así es. En ese juicio hay un gran testigo. Ese testigo es el ángel, un ángel que ha sido asignado, no un ángel de guerra, porque hay ángeles de guerra, pero estoy hablando de un ángel que cumple un papel importante en la vida de cada ser humano. Este ángel es el que se encarga de tomar nota de todas nuestras acciones. De todas nuestras cosas buenas o malas. Así es. Todo eso va anotado, hermano. Ese ángel está ahí. Y este ángel también es conocido por otras escuelas que enseñan este conocimiento, como también el ángel Caón. El ángel Caón, que quiere decir el ángel que toma nota de todas nuestras acciones. Aunque ya hay hermanos que han hablado de esto, que hay un ángel encargado de tomar todas nuestras oraciones y llevarlas. Ese mismo ángel. Lo que pasa es que en diferentes escuelas del conocimiento le han dado diferentes nombres al mismo ángel, por eso el mismo ángel que se encarga de tomar nota de todas nuestras acciones. Así que, mis hermanos, el desencarnado introducido al mundo espiritual. Allí en el mundo espiritual, en ese juicio, cuando se le abre la pantalla de su vida, que es el libro, porque mucha gente, cuando cree que en el tribunal del juicio se le abre un libro, inmediatamente la persona se imaginan y se abrió un libro. Y ustedes creen que ya te sabe, la persona se imaginan un libro literal, ¿verdad? Tirando páginas. En ese libro, en el mundo espiritual, la persona se le presenta esa pantalla como si fuera un video cuando usted devuelve la película. Y cuando se devuelve la película, es cuando usted observa en la película las fallas, los errores, los momentos buenos y los momentos malos de esa película. Asimismo, al desencarnado se le presenta toda su vida. Así es. Desde que él nació hasta que murió. Hasta que él murió. Así es, hermano. Ahí se le muestra a él todos los procesos de su vida. Pero el desencarnado sufre terriblemente. Porque allí, cuando se le muestran las malas acciones, allí se le muestran también cuál era la salida. Así es. Es un punto muy importante. Cuando se le muestran todas sus acciones, los errores que él cometió, que lo llevaron a un desliz, allí en ese juicio se le muestra y él mismo cuál era la salida. Así es. Allí el desencarnado, al tener la conciencia, despierta porque se le despertó en ese momento, aunque se le duerma más tarde, porque se le duerme, porque no es un despierto, pero en ese momento lo despiertan. Se le muestra, punto importante, a qué lo mandaron a él a esta tierra.
se le muestra quién es Él en realidad. Se le muestra quién es Él como alma en realidad. Se le muestra a qué vino a esta tierra. ¿Por qué vino a esta tierra? ¿Y a qué vino? ¿Qué vino a resolver? Así es. ¿Qué Él vino a hacer? Cada alma vino con un objetivo y un propósito. Así mismo es. Por eso, no podemos juzgar a todas las almas como iguales. Porque cada alma tiene un propósito, mis hermanos. Cada alma tiene un objetivo. Así mismo. Hay almas que vinieron a entregarle el evangelio. Claro. Pero hay otras que no. ¿Y ustedes creen que todo el mundo tiene que llegar a venir a predicarle el evangelio? No. Hermano, no todas las almas que fueron enviadas a este planeta vinieron a promover el evangelio. No. Hay almas que vinieron aquí al planeta Tierra, aquí, a resolver problemas políticos, de corrupción política. Dice la palabra de Dios que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Así es. Entonces, hay almas que vinieron aquí a esta tierra preocupadas a resolver el problema ambiental. Tú ves cuando agarran en la Amazonas, esos países que existen grandes bosques enormes, que lo deforestan, que lo dañan, que lo destruyen. Hay almas que vinieron a ayudar con ese objetivo, a interceder. Así mismo. Y se introducen en la política con el objetivo de, como medio, se mete allí la mano de Dios para impedir que sigan deforestando. Así mismo. Y como hay almas que vinieron aquí a cumplir esos objetivos divinos de Dios. Sí. Hermano. Entonces hay muchos que se debían, claro, del camino. Del camino al objetivo, al que Dios tiene, el objetivo a lo que Dios lo envió aquí a esta tierra, pues ellos se debían y cogen otro camino. Otro camino. Es así. Entonces, cuando el alma viene, que la mandan, toman otro rumbo equivocado. Porque el mundo, el materialismo de este mundo los atrapa, mis hermanos. Y eso es terrible. Entonces, hay almas que, mis hermanos, que vinieron para cumplir en la tierra diferentes propósitos, cada alma de manera particular, cada alma de manera individual tiene un propósito divino que vino a esta tierra. Y eso nos indica a nosotros como cristianos evangélicos que no debemos aprender a ser fanáticos. Así es. No debemos aprender a ser demasiado religiosos. Que esto es pecado, que esto no es pecado, que esto es pecado, que esto no es pecado, que esto hiede, que esto no hiede. No. Hay que despertar la conciencia y dejar de tener tanta religiosidad, que en vez de llevarte a ser un hombre libre en Dios, te han llevado a esclavizarte. Los conceptos te han esclavizado. Entonces, cada alma en este planeta Tierra, aunque usted no lo vea en la iglesia evangélica, aunque usted no lo vea dentro del cristianismo que usted está acostumbrado a ver, hay almas que están ahí arriba, en el gobierno, en todos los sistemas políticos, sociales en el mundo, no importa cuál, que vinieron con un propósito divino de Dios a cumplir un papel. Sí. Hay que abrir los ojos, mis hermanos. Hay que abrir los ojos, mis hermanos. Sí es. Entonces, el alma, en ese juicio, se le muestra todos sus objetivos y su propósito al cual él vino en esta tierra. Pero la pobre alma fracasó en su objetivo. Así mismo. Y ahí no solamente se le muestra a él todo lo que él ha tenido en este mundo, sino que como alma milenaria, se le muestra acontecimientos pasados en el mundo espiritual. Porque como le dije, cuando Yeshua HaMashiach vino a encontrarse aquí con Juan el Bautista y se encontraron en el mundo físico, ya ellos en el mundo espiritual ya habían hablado y ya habían conversado. Ya ellos habían hablado en el mundo espiritual. Porque es que nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros no sabemos de dónde venimos. Vivimos en el mundo, un mundo mecánico. Si nosotros detenernos un momento de la vida
y darnos cuenta de lo que en realidad nosotros como alma somos. Entonces el alma se le muestra cosas milenarias para atrás y que le muestran cuál fue su objetivo como alma desde antemano. Por eso dice la Biblia en el libro de Jeremías: antes de haberte formado en el vientre ya yo te había conocido. Así es. La palabra de Dios es clara. Antes de haberte formado, ya te había conocido. O sea, antes de haberte formado en el vientre, ya te había conocido. Entonces, el alma como alma se le muestra todo su objetivo y propósito al cual él vino a esta tierra. ¿Tiene alguna otra pregunta? Se me Bueno, fue la pregunta. Seguimos, Sí, mientras va santo, fluyendo. sí. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? En ese juicio, porque hay muchas cosas. Disculpe, hermano. Cuando las personas se mueren, que ya están allá en el infierno, la madre de uno puede interceder por uno porque uno está allá para que saquen a uno de ahí. O el padre puede interceder, orar, decirle al padre: Padre, sácalo de ahí, de ese mundo. O sea, de ahí donde, o sea, él va hacia el infierno. Y la madre puede interceder para que los familiares, para que ellos puedan ser sacados de ahí. No. Ok, gloria a Dios. No puede, porque hermano, ya ustedes saben. Nadie va, al que lo mandaron allí a esos lugares del inframundo, sus propios pecados y sus propias maldiciones, su propia maldad, lo indujeron a él a ese lugar. Y por más que usted reclame, por más que usted le prenda velones, por más que usted haga Ave María, allí ya hay una decisión por esa alma. Sí, porque entonces, no, imagínate. Entonces, ¿qué sucede? En ese juicio se toman 3 decisiones. Yo quiero que, antes de terminar este video, porque va a haber una tercera parte, para seguir revelando misterios sobre el ángel de la muerte todavía, porque hay más cosas que ahí va a hablar del ángel de la muerte, de cómo los profetas de Dios tuvieron contacto con los ángeles de la muerte en el pasado. Y hay muchas cosas grandes acá. Pero en la tercera parte de este contenido relacionado con la muerte vamos a seguir hablando más misterio en cuanto a esto se refiere. Entonces, hermano, porque yo sea pastora, porque usted sea pastor, usted tenga un hijo que no aceptó nunca a Cristo, que nunca quiso hacer por lo menos la voluntad de Dios. O sea, esa persona, por más que nosotros intercedemos, si no aceptó a Cristo, pues una persona totalmente que se va al abismo. No, mira, hay cosas que hay que saberlas detallar. Ese iba a decir algo, pero lo voy a detener para explicar esa parte. Okay. Mírame. Dice la palabra de Dios claramente. Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 18. En aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Estableceré mis leyes en vuestros corazones, en vuestras manos, vuestra mente. Y todos me conocerán. ¿Dirá alguno: ¿conoces tú a Dios? No, porque todos me conocerán. Ese pacto se cumplió. Ese pacto se cumplió el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, descendió sobre el Pentecostés. Allí, y no solamente allí, el día del Pentecostés, el Ruach HaKodesh, el ajustador espiritual del Padre, descendió sobre toda la humanidad, no solamente el día del Pentecostés, como muchos han querido entender y darle a explicar, no. El día que se derramó el Ruach HaKodesh, el día del Pentecostés, esto fue sobre toda la humanidad, sobre todo ser viviente. Porque Yeshua HaMashiach no solamente vino a morir allí por el pueblo de Israel, no, sino que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, vino al mundo para que todo aquel, que sin excepción de personas. Entonces,
el ajustador espiritual del Padre, el ruajaco del Espíritu Santo de Dios, descendió no solamente el día del Pentecostés, sino sobre toda la humanidad. Y en aquel día del Pentecostés hubieron milagros extraordinarios, no solamente en el pueblo de Israel, sino que se reflejó el poder de Dios en diferentes aldeas aledañas que estaban alrededor de Israel. Y eso fue un día grande sobre la humanidad, el planeta entero, hermano. No solamente fue allí, en esa zona donde estaban reunidos los 120, porque hay muchas cosas que hay que conocer cada día. Entonces, hay personas que nunca se le ha hablado de Cristo. Es un punto que hay que detallarlo. Así es. Hay personas que en la vida nadie le ha hablado de Cristo. Hay personas que en la vida nadie le ha hablado intelectualmente de Dios. Hay personas que en la vida nunca han leído una Biblia, pero tienen a Dios en su corazón. Ellos son cristianos natural, por vivencia, porque ellos en su corazón sienten, aunque nadie le haya hablado de ese que se llama Dios, de ese que se llama Yahweh. O sea, ellos tienen temor de Dios. Ellos tienen respeto a la naturaleza, aman la naturaleza, aman a los animales. Cuando un hambriento que no tiene comida llega a su casa, le dan pan. Cuando no tienen vestido, le dan, lo visten. Y nunca han oído hablar de Dios. Si tienen sed, o sea, agua. Indicando esto, que no todo el que aceptó a Cristo y va a una iglesia evangélica indica que salvó su alma. Hay que tener mucho cuidado. Porque a mí como persona me ha tocado ver muchos cristianos evangélicos en los infiernos. Sí. Evangélicos y no evangélicos. Entonces, esto no es que usted diga yo soy de tal lugar, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Lo dice la palabra de Dios. Hasta los demonios que creen y tiemblan. Entonces, esto no es que usted diga yo soy que vaya a un lugar. Esto es tener el amor a Dios en su corazón, sentirlo, vivirlo y practicarlo. Entonces, hay que entender y comprender eso verdaderamente. Porque la religiosidad y el fanatismo es que está hecho entender que todo el que no ha ido a una iglesia cristiana evangélica se perdió y falleció. No. Y esto no indica que el que no lo haya hecho se salvó, no se perdió. No. No puedo ser juez ni juzgar a nadie. De eso sabe Cristo. Eso sabe Dios. Sí. De eso solamente sabe Dios. De eso solamente sabe el Padre. Así nosotros no podemos convertirnos en juez de nadie. Porque yo no veo a una persona que no entró a la iglesia evangélica, no levantó la mano y no se perdió porque no aceptó a Cristo, no levantó la mano. No. Porque hay personas que en el hecho de la muerte mismo ellos confiesan a Dios. El ladrón en la cruz. Sí. El que estaba en la cruz. Así mismo. Él nunca fue a una iglesia. Por un momento ahí él se arrepintió. Así es. Y como ha pasado con muchos. Y Dios tiene su misericordia, mis hermanos. Entonces, a mí me ha tocado ver de personas desencarnadas que murieron aquí, en regiones de la luz. Y aquí yo nunca lo vi ir a una iglesia. Y yo lo he visto ya. Lo he visto con mis propios ojos. Y nunca ando en la iglesia. Porque en el juicio son sopesados la balanza, sus méritos, sus acciones. No es que usted diga, yo pertenecí a tal lugar. Sus acciones, su conducta, su forma de ser serán sopesadas en el juicio. Eso es lo único. ¿Qué usted hizo? Lo que vino a hacer, que usted cumplió. Y eso allí lo que se cumple. Entonces el alma, se está pasando el tiempo, entonces el alma, allí se toman 3 decisiones. Vamos a ver por dónde vamos. Estamos 56 minutos. Santo Dios. Entonces, mira, vamos a hacer un tercer video. En ese tercer video que vamos a hacer, ahí vamos a hablar de las 3 decisiones que se le toman al desencarnado en el juicio. Le dije, se le abre una pantalla enorme, grande, y en esa pantalla enorme, grande, ahí se determinan 3 decisiones para el desencarnado. Hay 3 decisiones para él. Y la vamos a detallar punto por punto cuáles son esas 3 decisiones para el desencarnado en la hora del juicio. Santo Dios.
si lo mandan al abismo, ¿a qué lugar él va? O si lo mandan para dónde, hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo ahí, porque van a haber muchas sorpresas en el próximo contenido que viene, mis hermanos. Bueno, ¿Tiene algo que decirle a esa audiencia? Bueno, mis hermanos, estuvo muy bueno, claro, estuvo muy bueno. Todo esto que hemos tenido la oportunidad de hablar por aquí, mis hermanos. Vamos a... Casi estamos... Bueno, ya terminamos. No, claro, claro. Bueno, mis hermanos... Dígale a su audiencia. Vamos a seguir continuando, mis hermanos, ya el tema que el hermano ya estaba hablando, o sea que tiene tercera parte, mis hermanos. Pues vamos a estar desglosando, y si usted tiene alguna preguntita, cualquier cosa, usted le escribe ahí que yo se la hago el hermano aquí. Me encargo yo de hacérsela al hermano. Sí, mis hermanos. Pues nada. Tu canal de YouTube es Wendy, que estamos grabando los dos en el mismo, él en el de él y yo en el mío, mis hermanos. Usted sabe cómo es. O sea, es para llevarle eso a la alma, a esa persona que necesitan saber, conocer más, sobre mis hermanos, del mundo espiritual. Mis hermanos, síganme los que no me siguen, yo les voy a dar mi número de teléfono. Para cualquier oración estamos aquí, mis hermanos, para servirle. Mi número es con el 1-829-284-3683. Y mi canal de YouTube es Wendy Dotel. Mi hermano, dígale ahí su número de teléfono. Mi número de teléfono con el más 1-829-337-7971. 829-337-7971. Y el canal de YouTube, como todos me conocen ya, Samuel Dotel, el Ed Mago. Ya ustedes lo saben. También le vamos a exhortar a aquellos hermanos que quizás no siguen, que no han buscado a Cristo, que no tienen ningún conocimiento de Dios, que traten de buscar de Dios, mis hermanos, porque esto no le queda mucho, hermano. Busquemos de Dios, tenemos que buscar a Dios rápido, porque mis hermanos, el tiempo es corto. ¿Sí o no, mi hermano? Mira, hay cosas que suceden en el mundo espiritual que son fuertes, donde van las almas de los desencarnados. Y antes de despedir este contenido de este día, quiero dar un pequeño testimonio breve por la hora que va corriendo. Ahí, hermano. Hubo un momento donde en el libro de Enoc, Enoc fue llevado al abismo, a los inframundos del abismo, a un lugar donde había un hedor terrible a muerte. Y eso lo revela en el libro de Enoc, en ese momento en el cual le tocó viajar a esos lugares. Y en estos días tuve una experiencia que fue muy fuerte. Lo digo para edificación de las almas, para que vean que cuando uno habla de este conocimiento de los muertos y de esto, le está hablando a una persona que no me estoy vistiendo con una vestidura ajena, sino de muchas vivencias en el mundo espiritual con los muertos y con vivos. Porque hay gente que se visten con la vestidura de otro y lo desvisten ahí mismo grande la gente. Es fuerte, hermano. Fuerte lo que pasa. Sí, ahí, hermano. Entonces, he tenido muchas experiencias, tanto con muertos en las regiones bajas del inframundo, como con las regiones hacia arriba también. Y hubo un momento, no hace mucho, en estos días, que mi padre me dio la oportunidad donde fui sumergido en el inframundo y fui bajando por una región hacia abajo. Y cuando llegué a uno de los... Estamos sudaditos, sí. Y cuando llegué a una región del inframundo, yo siempre entendí que había regiones que no podía bajar más hacia allá porque sabía lo que me podía esperar. Siempre en los viajes astrales al mundo espiritual, siempre me acostumbré a bajar hacia el número 4 porque los mundos infernales del inframundo
se dividen como un cuerpo físico por túneles, campos, enormes cuevas, etcétera, etcétera. Lugares espantoso, espantoso, terrible, de muchas cosas que usted allí, eso es fuerte. Pero entonces, allí también hay templos grandes, esplendorosos, y en algunos lugares donde se reúnen iniciados de logias de ocultismo, magos, brujas, etcétera, etcétera, satanistas, hechiceros, en aquellos lugares. Y habían regiones que a mí me tocaba descender, pero sabía hasta dónde podía llegar, porque habían sitios que no podía bajar más de ahí. Entonces, en estos días, se me dio la oportunidad de viajar más allá de un quinto lugar, conocido como el quinto lugar, porque siempre bajaba hasta el número 4. Pero llegué a un lugar donde investigué dónde estaba, y me dijeron, tú estás en el 11º lugar del inframundo. Santo Dios. Y estando en el 11º lugar del inframundo, que llegué allá producto de una batalla y una guerra que estaba teniendo en el mundo espiritual en ese momento, llegué a un lugar, mis hermanos, que cuando regresé al cuerpo físico, cuando respiraba así, sentía el mismo hedor terrible, putrefacto de muerte del inframundo, del lugar que era tan fuerte donde llegué a aquel lugar. Y cuando llegué a ese valle de muerte, solamente habían túneles de tumbas, de muertos. Y cuando miré así a la profundidad de esos valles de tumbas de muertos, eran tumbas donde solamente se veían huecos. Los desencarnados en ese círculo infernal no se le ve la apariencia, ya no se le ve la apariencia física. Mis hermanos, en esa área hay Dios. Solamente con recordarlo, mi mente, hermano, esto es real, esto es real. Aquel lugar donde solamente veía muchos túneles y eran tumbas. De la profundidad de esos túneles solamente salía putrefacción de muerte, un hedor a muerto y a muerte terrible, que no hay forma de describir el bajo y el hedor nunca experimentado en el mundo físico. Y cuando sentía aquel lugar, los desencarnados muertos en aquellos lugares no tenían visibilidad, no se le visualizaba si tenían imagen física, solamente espíritu de muerte con un bajo hedor terrible. En aquellos lugares terribles de muerte me apareció un terrible demonio y me dio persecución en aquellos lugares. Y tuve que salir de aquellos lugares porque me habían dicho, tú estás en el 11º lugar del inframundo. Mis hermanos, creo que si hubiera bajado más para allá, no sé qué hubiera sucedido. Pero se me dio la oportunidad de viajar en el 11º lugar de los inframundos. Y de allá surgí hacia arriba. Cuando subí hacia arriba, pude llegar al 4º lugar. Y del 4º lugar que llegué, mi padre me dio la sabiduría. Y de ahí entonces se me concedió el honor y la oportunidad de devolverme hacia atrás. Y el espíritu de demonio que venía del 11º infierno, darle la orden, lo hizo mi padre, no mi persona, lo hizo mi padre, de darle la orden a ese demonio para que se devolviera a su lugar de donde él había surgido y dejara de darme persecución. Así que después de ese momento ahí fue que regresé a mi cuerpo físico. Eso fue una experiencia que tuve hace aproximadamente, estamos hablando de 1 mes y medio. Hoy estamos, ¿cómo estamos hoy? Primero. A 2 de octubre. Eso fue aproximadamente 1 mes y medio, esa experiencia terrible que me marcó de cómo son aquellos lugares del inframundo, porque sé que los escépticos, muchos religiosos que no tienen esta experiencia, siempre cuestionan, pero el que no ha conocido el mundo espiritual, lo invito a que nos metamos más en Dios. Ponga su pellejo. Arriesgue su propio pellejo. Hermano. Porque arriesgar su propio pellejo, hermano,
no es fácil. No es fácil. Muchos profetas de Dios, muchos ministros de Dios que están ahí en las redes, que hablan de estos grandiosos temas del mundo espiritual, de los viajes astrales, viajes espirituales. Hermano, esto no es fácil. Hay hermanos de esos que muchas noches de esas tienen que pelear batalla a muerte. Así mismo, muchos han quedado locos. Muchos han quedado locos, fundido el coco. Así mismo es, hermano. No es fácil, mis hermanos, esto no es fácil. En esto hay que ser valiente. En esto hay que ser valiente, ser guapo, porque dice la palabra de Dios que solamente al reino de los cielos, los valientes son los que lo arrebatan. Así que ya te saben, mis hermanos, estamos aquí para servirles. Su canal es Wendy Dotel, mi canal Samuel Dotel Oficial. Repito mi número con el +1 829-337-7971. Estamos para civil. En el próximo contenido vienen muchas sorpresas, mis hermanos. Vienen testimonios y también vienen más sorpresas para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Shalom para todos. En nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.